Nunca imaginé que a los 73 años, después de más de 50 años sudando para construir un imperio agrícola, estaría en el umbral de mi propia casa escuchando a mi hijo mayor, el niño al que cargué desde que era un bebé, burlarse y decirme que había vendido la herencia de nuestra familia para que su esposa pudiera tomar el sol en Mallorca. Pero eso fue exactamente lo que pasó. Soy Isidro, y esta es la historia del día que regresé de la muerte solo para descubrir una traición más amarga que los dolores de mi corazón. Si alguna vez has sentido que tus seres queridos te dan la espalda, sigue leyendo. Esta historia te hará sentir indignación y asombro a la vez. Y cuando termines, dime qué piensas, qué harías en mi lugar y desde dónde estás leyendo esta historia. Por favor, bajé del taxi blanco cubierto de polvo con las piernas temblando tras 3 semanas en el hospital de Mérida. La cirugía de corazón casi me mató. Los médicos dijeron que solo tenía un 50% de posibilidades de sobrevivir. A los 73 años, cada paso me recuerda que mi cuerpo ya no es lo que era. Sentí un leve pinchazo en el pecho, la respiración algo pesada, mientras me apoyaba en mi bastón en el camino de piedra que lleva a mi casa en Cáceres, Extremadura. La casa de piedra antigua con paredes cubiertas de musgo verde y tejas rojas desvaídas es el lugar donde mi difunta esposa Elena y yo criamos a nuestros 2 hijos Álvaro y Pablo. La puerta de roble, aún marcada con los arañazos de cuando los chicos jugaban de niños, parecía susurrar recuerdos de años felices. Pero hoy el aire en la casa era frío, como si la propia casa supiera que algo había cambiado. Empujé la puerta y entré. La luz dorada y tenue del candelabro antiguo iluminaba el suelo de madera pulida, reflejando las marcas del tiempo. Álvaro, mi hijo mayor, estaba en la sala sosteniendo una copa de vino tinto, la luz destellando en el anillo de bodas dorado que siempre lleva. Hoy estaba vestido con elegancia, camisa blanca impecable, pantalones azul oscuro y zapatos de cuero relucientes, como si se preparara para una gran ocasión. Valeria, mi nuera, no estaba presente, pero su perfume caro, un aroma agudo a azahar, flotaba en el aire como una presencia no invitada. «Papá, qué bueno que estás de vuelta», dijo Álvaro con un tono forzado. Su sonrisa no llegaba a sus ojos. Alzó la copa como brindando por mí, pero el gesto carecía de la calidez que solía conocer. Asentí. Dejé el bastón junto a la puerta y me quité la chaqueta verde oliva, la prenda que he usado en cada viaje desde que Elena vivía. Pero entonces, como un cuchillo inesperado, Álvaro continuó. «Gracias a tu finca, Valeria está disfrutando del paraíso en Mallorca. ¿Qué te parece eso?» Cesó. El tiempo pareció detenerse. Me quedé inmóvil con la mano aún aferrando el borde de la chaqueta, un dolor punzante en el pecho, pero esta vez no era mi corazón débil. La finca de San Isidro, la tierra por la que derramé sudor, sangre y lágrimas durante más de 5 décadas, había sido vendida. Para que Valeria, una mujer que nunca ha tocado una azada ni conoce el olor de la tierra roja, tras la lluvia pueda tumbarse en una playa con un cóctel en la mano. Álvaro rió fuerte agitando la copa como si contara un chiste ingenioso, sus ojos brillando con una arrogancia que nunca antes había visto en él. «Papá, deberías verla con su nuevo bikini. Valió totalmente los 200.000 euros». Guiñó un ojo como si yo fuera a reírme con él. Recordé una tarde lejana cuando Elena y yo estábamos sentados en el porche de la finca de San Isidro viendo el atardecer teñir de oro los olivos. Ella tomó mi mano y dijo: «Isidro, todo esto lo hacemos por los chicos, pero enséñales a valorarlo». La promesa de proteger la herencia familiar ahora era como un corte profundo en mi alma. Álvaro había vendido no solo la tierra, sino los recuerdos, las noches sin dormir preocupándome por las cosechas, los días en que Elena y yo trabajamos bajo un sol abrasador. No grité, no tiré la copa de Álvaro al suelo. En cambio hice algo que ni yo mismo esperaba. Reí. Una risa profunda que salió desde lo más hondo de mi pecho, no por alegría, sino por darme cuenta de lo ingenuo que era Álvaro. «Papá, ¿qué es tan gracioso?», preguntó, su sonrisa arrogante empezando a tambalearse, su voz temblorosa, mientras dejaba la copa en la mesa, su mano temblando ligeramente.
Me quité la chaqueta, la colgué en el gancho de madera familiar junto a la puerta y caminé lentamente hacia el sillón antiguo donde Elena solía leer cada noche, el olor a cuero viejo del sillón como si llevara su aliento. «Oh, Álvaro», dije con una calma extraña, «si tan solo supieras lo que acabas de hacer». Álvaro retrocedió un paso, su rostro palideció. «Papá, ¿de qué hablas? Estás exagerando». Valeria dijo que era solo un terreno pequeño sin importancia. Los 200.000 euros fueron suficientes para el viaje y pagar deudas de la casa. Tú apenas lo usabas. Sus palabras fueron como echar más leña al fuego. La finca de San Isidro no era un terreno pequeño. Era el corazón de mi imperio agrícola con 3 pozos de agua subterránea que abastecen toda la región, generando 1,2 millones de euros al año en contratos de arrendamiento. Caminé hacia el escritorio en la esquina de la sala donde guardo mis recuerdos más preciados. El cajón de roble seguía igual, pero al abrirlo mi corazón pareció detenerse. El anillo de plata de Elena, el regalo de bodas con un delicado grabado de rosas que ella amaba, había desaparecido. No era caro, pero era mi mundo la única cosa que me quedaba de ella, algo que miraba cada noche para recordar que tuve una compañera que enfrentó conmigo todas las dificultades. Valeria había registrado mi escritorio mientras estaba en el hospital, y esa traición fue como otro cuchillo. «Álvaro», dije, mi voz más grave. «¿Dónde está el anillo de tu madre?», parpadeó desconcertado. «Anillo, no sé nada de un anillo. Valeria dijo que limpió la casa mientras estabas en el hospital. Tal vez lo guardó en algún lugar». Lo miré a los ojos, viendo la evasión en su mirada. «¿Limpiar o registrar?», pregunté, mi voz fría como el hielo. Álvaro abrió la boca, pero solo balbuceó. «Papá, no». Valeria dijo que todo era legal. Ella tenía un poder notarial, y el notario lo confirmó. Reí de nuevo, esta vez con más amargura. «¿Poder notarial, Álvaro? Nunca firmé ningún poder notarial. ¿Revisaste esos documentos o solo creíste en tu esposa?». La sala quedó en silencio. Álvaro apretó los puños, sus ojos oscilando entre pánico y duda. Podía ver que intentaba armar el rompecabezas, pero la verdad era demasiado grande para que la entendiera de inmediato. Saqué del cajón una nota antigua escrita a mano por Elena, su letra suave diciéndome: «Ten cuidado con los más cercanos, Isidro. El amor puede cegarnos». El dolor me inundó no solo por la traición de Álvaro, sino porque no escuché antes la advertencia de Elena. Pero entonces recordé un secreto. Antes de internarme contraté a Leonor Vargas, una investigadora privada y abogada de Cáceres, para vigilar a Valeria. La sospeché desde que apareció con su sonrisa demasiado perfecta y su interés fingido. «Álvaro», dije volviéndome hacia él, sabía desde hace tiempo que Valeria no era de fiar. Y me preparé para este día. Parpadeó como si hubiera hablado en un idioma extraño. «¿Prepararte? Papá, ¿de qué estás hablando?». Sonreí no por alegría, sino porque sabía que tenía el control. «Lo sabrás pronto. Pero primero cuéntame todo, desde el momento en que decidiste vender la finca hasta cómo Valeria te convenció. Y no te atrevas a mentirme porque sé más de lo que crees». En ese momento comprendí una lección que desearía haberle enseñado a Álvaro cuando era niño. La confianza es valiosa, pero la confianza ciega puede destruirlo todo. Dediqué mi vida a proteger a mi familia, pero mi fe excesiva en mi hijo me llevó al borde de perder mi legado. Sin embargo, a los 73 años aprendí que nunca es tarde para levantarse y luchar por lo que es tuyo. Cuando Álvaro se sentó con los hombros caídos como si el mundo entero pesara sobre él, supe que esto era solo el comienzo. La verdad sobre la finca de San Isidro, sobre Valeria y sobre lo que había preparado estaba esperando a ser revelada. Pero antes de que pudiera destapar todo, necesitaba que Álvaro contara toda la historia, cada detalle, cada mentira que Valeria había tejido. Y cuando sus ojos se encontraron con los míos, vi un destello de miedo, no hacia mí, sino hacia la posibilidad de que lo hubiera perdido todo. Esta historia no ha terminado, y juré por Elena que recuperaría lo que pertenece a nuestra familia. De pie en la sala de estar donde alguna vez resonaron las risas de los días felices, miré a los ojos de Álvaro y vi a un extraño, no al niño que llevé de la mano por los campos de la finca de San Isidro, sino a un hombre que vendió la herencia familiar por las dulces mentiras de su esposa.
Acababa de regresar del borde de la muerte, pero el dolor de la traición de mi hijo era más afilado que cualquier bisturí. Valeria no solo engañó a Álvaro, apuntó al corazón del imperio que construí durante más de 5 décadas. Si alguna vez has sentido que la confianza se pisotea por alguien cercano, sigue leyendo. Esta historia te hará hervir la sangre y te asombrará con los secretos que se revelan. Cuando termines con capítulo tus pensamientos, ¿qué harías en mi lugar y desde dónde lees esto? La sala de estar estaba sumida en un silencio roto solo por el tic-tac constante del reloj de pared. Un regalo de boda de mi suegra con una esfera de bronce grabada con flores de olivo que Elena solía llamar el latido de la casa. En la mesa de roble añejo, una botella de Rioja rojo oscuro reposaba junto a un bordado de los campos de Extremadura, un regalo de un vecino antiguo. Álvaro se desplomó en el sillón con la mirada esquiva apretando la copa de vino hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Yo estaba allí apoyado en mi bastón con la respiración algo pesada, pero la mente tan afilada como la azada que usé para trabajar la tierra en la finca de San Isidro. Sabía que era el momento de hacer que Álvaro enfrentara la verdad no solo sobre la finca, sino sobre la esposa en la que confiaba ciegamente. Álvaro, comencé con voz grave pero clara. ¿Sabes cuánto vale realmente la finca de San Isidro? Levantó la vista, sus ojos oscilando, entre confusión y defensa, pasando una mano nerviosa por su cabello desordenado. Valeria dijo que solo valía 200.000 euros, respondió con la voz temblorosa como si intentara convencerse a sí mismo. Dijo que era un terreno pequeño, sin nada especial. Ya casi no lo gestionas. Negué con la cabeza sintiendo una furia silenciosa crecer en mí, pero la contuve. La rabia no me ayudaría a recuperar mi legado. En mi interior libraba una batalla entre el amor por Álvaro, el niño que llevé por los campos, y la indignación por su ingenuidad casi estúpida. Caminé hacia el escritorio, abrí el cajón que guardaba mis documentos importantes. Mi sistema de archivo, carpetas organizadas meticulosamente en cajones de roble, cada etiqueta escrita a mano, era el testimonio de más de 5 décadas gestionando la finca. Ya no tenía fuerzas para revisar cada papel, pero siempre me aseguré de que todo estuviera en orden para que nadie pudiera engañarme. Saqué una carta antigua de Elena, su letra temblorosa en papel amarillento escrita en sus últimos días. Isidro, no dejes que tu bondad te ciegue ante los más cercanos. Sus palabras fueron como un puñal recordándome una mañana de verano cuando Álvaro, de 8 años, corría tras de mí en los campos de la finca de San Isidro gritando: «Papá, haré esta finca aún más grande». Esa promesa ahora era solo un recuerdo lejano sepultado por la traición. Álvaro, dije dejando la carta sobre la mesa, la finca de San Isidro vale 15 millones de euros. Los 3 pozos de agua subterránea alimentan toda la región de Extremadura, generando 2 millones de euros al año en contratos de arrendamiento. Valeria lo sabía perfectamente. Álvaro parpadeó como si hubiera dicho algo imposible. 15 millones de euros, murmuró con la voz quebrada, dejando caer unas gotas de vino al suelo de madera. No, eso no puede ser. Valeria dijo que era solo terreno de pastoreo sin valor especial. Lo miré viendo cómo la ingenuidad que alguna vez amé se convertía en su mayor debilidad. Hijo, dije con voz más suave pero aún cortante. Valeria no solo te engañó, ella obtuvo 2 millones de euros de un hombre llamado Martín Salazar, pero solo te dio 200.000 euros. ¿Sabes quién es Martín, Álvaro? Negó con la cabeza, con las manos temblando tanto que la copa tintineó al tocar la mesa. Recordé una cena hace meses antes de mi cirugía. Valeria preguntó por los contratos de agua con una curiosidad excesiva, sus ojos brillando como los de un zorro acechando. Sospeché entonces, pero guardé silencio para no herir a Álvaro. Ahora sabía que tenía razón. Martín es un lavador de dinero, Álvaro, dije con voz como un cuchillo cortando el aire. Y Valeria colaboró con él para vender nuestra finca. Álvaro se desplomó cubriéndose el rostro con sollozos que rompieron el silencio. Papá no lo sabía. Confié en ella. Valeria dijo que era por nuestro futuro. Sentí un dolor agudo en el pecho, no por mi enfermedad, sino por ver a mi hijo manipulado. Hijo, dije con voz más firme.
¿Alguna vez pensaste en consultarme antes de vender la herencia familiar? Álvaro bajó la cabeza con los hombros temblando. Valeria dijo que era la única oportunidad. Dijo que estabas débil, que tal vez no lo lograrías. Ella tenía un poder notarial, papá. El notario confirmó que todo era legal. Me acerqué apoyándome en el bastón para mantener el equilibrio mirándolo a los ojos. Poder notarial, Álvaro. ¿Revisaste la firma en ese documento o solo firmaste lo que Valeria puso frente a ti? Abrió la boca, pero solo balbuceó. Ella dijo que era tu firma de hace años para emergencias. Negué con la cabeza sintiendo una mezcla de decepción y lástima. Valeria falsificó mi firma. Y tú, mi hijo, lo permitiste mientras yo luchaba por sobrevivir en la mesa de operaciones. Álvaro se derrumbó con lágrimas rodando por sus mejillas. No quería hacerte daño, susurró con la voz rota. Valeria dijo que necesitábamos el dinero urgentemente, que era la única forma de salvar nuestras finanzas. Lo miré viendo al niño que alguna vez amé, pero también a un hombre que se había perdido. Hijo, dije con voz cargada de dolor y determinación. ¿Crees que dejé el legado de toda mi vida sin protegerlo? Hace 6 meses dividí la finca de San Isidro en 3 parcelas. La que vendiste es solo terreno de pastoreo sin valor. Los pozos de agua y los contratos están en las otras 2 registradas bajo empresas que controlo. Álvaro levantó la cabeza de golpe con los ojos abiertos por la sorpresa. Dividiste la finca, pero Valeria dijo... Se detuvo como si finalmente entendiera que todas las palabras de Valeria eran mentiras. Valeria sabía exactamente lo que hacía, dije con voz gélida. Ella investigó la finca desde hace tiempo, Álvaro. No solo te engañó a ti, sino que intentó robar la herencia de toda la familia. Lo miré viendo cómo sus ojos pasaban del pánico a la desesperación. «Papá, ¿qué debo hacer ahora?», susurró con voz como si se ahogara. «Empieza por contarme todo», dije. «Desde que Valeria propuso vender la finca hasta cada documento que firmaste. Y Álvaro, si mientes lo sabré». Asintió con lágrimas corriendo y supe que mi lucha ahora no era solo por recuperar la finca, sino por salvar a mi hijo. En esos momentos dolorosos entendí que el amor familiar, por profundo que sea, debe equilibrarse con la claridad. Había protegido a Álvaro toda mi vida, pero mi protección lo hizo presa fácil de las mentiras. La lección fue para ambos: a veces salvar a quienes amamos requiere dejarlos enfrentar las consecuencias de sus elecciones. Mientras Álvaro comenzaba a hablar con voz temblorosa como el viento en los campos secos, supe que esta historia entraba en un nuevo capítulo 1, lleno de dolor, pero también de verdad. Valeria no era solo una esposa desleal. Era una estafadora profesional, y yo tenía pruebas para demostrarlo. Pero para desenmascararla necesitaba que Álvaro estuviera de mi lado. ¿Tendría el coraje de enfrentar la verdad sobre la mujer que amaba o seguiría atrapado en sus ilusiones? La respuesta estaba en lo que estaba a punto de revelar, y yo estaba listo para escuchar y para luchar. He dedicado mi vida a proteger a mi familia, pero nada me preparó para el momento en que vi a mi hijo Álvaro, a quien enseñé a sostener una azada en los campos de la finca de San Isidro, derrumbarse al saber que la mujer que amaba era una estafadora profesional. Al abrir el expediente de investigación sobre Valeria, cada página era como un cuchillo que revelaba la verdad. El matrimonio de Álvaro no era amor, sino una conspiración calculada desde antes de que ella entrara en su vida. Si alguna vez te han derribado con la verdad sobre alguien en quien confiabas, sigue leyendo esta historia, te romperá el corazón y te asombrará con los secretos que se revelan. Cuando termines con capítulo tus pensamientos, ¿qué harías en mi lugar y desde dónde lees esto? La luz del atardecer se filtraba a través de las cortinas de lino blanco, iluminando el suelo de madera pulida de la sala de estar, donde una fotografía familiar en la chimenea de mí, Elena, Álvaro y Pablo bajo un olivo en la finca de San Isidro parecía observarnos. Álvaro estaba sentado frente a mí con las manos temblorosas, sosteniendo su cabeza, lágrimas en las mejillas, los ojos perdidos como alguien que acaba de perder el mundo. La botella de Rioja en la mesa de roble seguía allí junto a un bordado de los campos de Extremadura, recordándome los días en que Elena y yo soñábamos con una familia unida. Apoyado en mi bastón sentía un cansancio profundo, pero mi mente seguía afilada.
Recordé una mañana en la finca cuando Álvaro, de 10 años, rompió un olivo joven por travesura. Lo perdoné diciendo, «Hijo, los errores son para aprender». Ahora su error no era solo un árbol roto, sino toda nuestra herencia familiar. Caminé hacia la estantería, abrí un cajón oculto y saqué un expediente de cuero marrón desgastado, grabado con las palabras «Investigaciones Vargas L». Trabajo de 1 año de Leonor Vargas, investigadora privada y abogada, que contraté al sospechar que la sonrisa de Valeria era demasiado perfecta. Las notas manuscritas en los márgenes con la letra pulcra de Leonor eran prueba de su meticulosidad. Había sospechado de Valeria desde su primera cena en casa, cuando derramó un vaso de Rioja en el mantel para desviar la atención cuando pregunté sobre los planes financieros de Álvaro. Pero por amor a mi hijo guardé silencio esperando equivocarme. Ahora, viendo a Álvaro derrumbarse, sentía rabia y dolor. Rabia por su ingenuidad, dolor por no haberlo protegido mejor. «Álvaro», dije colocando el expediente en la mesa con voz grave pero firme, «necesitas saber la verdad sobre Valeria. No es la esposa que crees». Álvaro levantó la vista con los ojos enrojecidos, las manos temblando mientras intentaba contener las lágrimas. «Papá, no entiendo. Ella dijo que me amaba. ¿Cómo podría...?» Su voz se quebró como la de un niño que pierde algo precioso. Abrí el expediente hojeando la primera página. Valeria Calderón, 32 años, afirmó graduarse en Administración de Empresas en la Universidad Complutense de Madrid, pero fue expulsada en su último semestre por falsificar documentos. Entre 2019 y 2021 trabajó en 3 empresas en Madrid y Barcelona, despedida por malversación y falsificación de informes financieros. Álvaro negó con la cabeza, con las uñas clavándose en las palmas. «No, no puede ser. Ella no es ese tipo de persona». Pasé a la siguiente página señalando una copia de una orden de alejamiento de Chicago donde Valeria fue demandada por un exnovio por robar 800.000 euros. Se mudó a Cáceres en 2022, justo después de esa orden. ¿Crees que es una coincidencia? Álvaro apretó los puños con los ojos oscilando entre dolor y pánico. Recordé la última vez que Elena y yo llevamos a Álvaro a la finca de San Isidro cuando tenía 10 años. Elena le acarició el cabello diciendo, «Álvaro, tú cuidarás esta herencia». Esas palabras ahora eran como un cuchillo porque Álvaro había traicionado no solo a mí, sino al sueño de su madre. «Papá, ¿por qué no me dijiste nada antes de la boda?», preguntó con la voz ahogada, las manos temblando al tocar el expediente. Suspiré sintiendo el cansancio apoderarse de mí, pero manteniendo mi voz firme. «Porque eres mi hijo, Álvaro. Esperaba estar equivocado, que Valeria realmente te amara. Pero ella te estudió antes de conocerte como un cazador acecha a su presa». Pasé a otra página señalando copias de mensajes y perfiles falsos en redes sociales. Analizó cada publicación tuya, cada comentario, cada exnovia. Creó cuentas falsas bajo los nombres de Carmen Herrera y Lucía Rivera para hablar contigo en aplicaciones de citas, descubriendo tus gustos, tus debilidades. Cuando te encontró por casualidad en el bar del Gran Vía, ya sabía todo sobre ti. Álvaro se cubrió el rostro con lágrimas cayendo sobre la mesa. «La amaba, papá», susurró con la voz rota. Pensé que ella también me amaba. Quise abrazarlo, decirle que todo estaría bien. Pero la verdad era demasiado amarga. «No eres estúpido, Álvaro», dije con voz más suave, «solo confiaste demasiado. Pero Valeria no solo te engañó con amor. Planea robar la finca desde antes de casarse contigo». Pasé a la última página donde Leonor anotó un correo robado del ordenador de Valeria. Abrió una cuenta en las Islas Canarias hace 3 meses transfiriendo tú millones de euros de Martín Salazar. Los 200.000 euros que recibiste fueron solo un señuelo para mantenerte callado. Álvaro levantó la cabeza de golpe con los ojos abiertos por la conmoción. «¿Una cuenta en Canarias, papá? ¿Cómo lo supiste?». Sonreí no por alegría, sino porque le llevaba un paso adelante a Valeria. Leonor Vargas no es solo una investigadora, es una abogada brillante. Hackeó el correo de Valeria y encontró pruebas de que planeaba escapar tras vender la finca. Álvaro se puso de pie caminando de un lado a otro tirándose del cabello como si quisiera despertar de una pesadilla. «Ella iba a abandonarme», dijo con voz llena de dolor.
Nunca me amó, ¿verdad? No respondí, solo lo miré dejando que la verdad se asentara. Álvaro se desplomó en la silla cubriéndose la cara, y por primera vez lo vi enfrentar la realidad. Su matrimonio era una estafa cuidadosamente planeada. «Papá, soy un idiota», susurró con voz como vidrio roto. «¿Qué debo hacer ahora?» Puse una mano en su hombro sintiendo su temblor. «Recuperaremos lo que es nuestro», dije con voz firme. «Pero debes contarme cada detalle, cada conversación con Valeria, cada documento que firmaste. Y debes decidir estar de mi lado o seguir protegiéndola». Álvaro levantó la vista con los ojos enrojecidos, pero con un destello de determinación. «Lo contaré todo», dijo. «Quiero enmendar esto». En ese momento doloroso comprendí que el amor puede ser una luz que guía, pero también una sombra que oculta la verdad. Enseñé a Álvaro sobre la tierra, pero olvidé enseñarle a proteger su corazón de los depredadores. Esta lección fue dura pero necesaria. Para preservar lo que valoramos, debemos aprender a ver la verdad por dolorosa que sea. Mientras Álvaro comenzaba a hablar con voz temblorosa pero decidida, supe que entrábamos en una nueva fase donde la verdad se revelaría y la justicia hablaría. Valeria no era solo una estafadora, era una amenaza, y yo tenía un plan para detenerla. Pero ¿tendría Álvaro la fuerza para enfrentar toda la verdad o colapsaría bajo su peso? La respuesta estaba en lo que estaba a punto de revelar, y yo estaba listo para escuchar y para luchar. Nunca imaginé que una llamada telefónica podría cambiarlo todo. Pero cuando Leonor Vargas entró en mi casa trayendo un plan para grabar a Valeria, supe que estaba entrando en la batalla final para proteger el legado familiar. Álvaro, mi hijo, estaba al borde de la verdad, y la ilusión con las manos temblando mientras se preparaba para enfrentar a la esposa que lo traicionó. Cada palabra de Valeria al teléfono era como un cuchillo, pero también una oportunidad para desenmascarar su conspiración. Si alguna vez has escuchado una verdad que te rompió el corazón, sigue leyendo. Esta historia te hará hervir de rabia y te asombrará con los secretos que se revelan. Cuando termines con capítulo tus pensamientos, ¿qué harías en mi lugar y desde dónde lees esto? El timbre de la puerta resonó rompiendo el silencio opresivo de la sala de estar. La luz dorada de una antigua lámpara de aceite sobre la mesa de roble iluminaba motas de polvo flotando en el aire, proyectando sombras danzantes en las cortinas de lino blanco. El aroma del café español se mezclaba con el olor de un plato de tapas, unas lonchas de jamón y aceitunas que quedó de la cena evocando la calidez de Extremadura. Afuera el viento susurraba a través de los campos como si contara secretos de la tierra. Álvaro estaba desplomado en un sillón con las manos aferrando los bordes, los ojos llenos de dolor mientras miraba una fotografía en la chimenea yo, y él a los 6 años junto a un pozo en la finca de San Isidro, con el sol iluminando su sonrisa radiante y su pequeña mano sosteniendo la mía. Esa imagen era como un puñal recordándome que podía perder tanto a mi hijo como a mi legado. Apoyado en mi bastón sentía un cansancio abrumador con un leve dolor en el pecho. Saqué un frasco de pastillas para el corazón de mi bolsillo, tomé una para mantener la calma recordándome que debía ser fuerte por Elena, por mi promesa de proteger a la familia. En mi interior luchaba entre el amor por Álvaro y la ira por su traición. Leonor Vargas entró sin tocar 2 veces el estilo de una ex policía convertida en investigadora privada. Vestía un abrigo negro sencillo con el cabello gris cortado en un bob elegante, sus ojos afilados como cuchillos. «¿Isidro listo?», preguntó dejando su maletín de cuero en la mesa con voz grave y autoritaria. Asentí mirando a Álvaro. «Hijo, esta es tu oportunidad. Para enfrentar la verdad, grabaremos la llamada de Valeria y debes hacer exactamente lo que Leonor diga». Álvaro me miró con ojos suplicantes, las manos temblando mientras sostenía el teléfono. «No sé si puedo hacerlo», susurró con voz de alguien que va a la guerra. Sacó su teléfono mostrando un mensaje antiguo de Valeria que encontró esa mañana. «Martín dice que el gran plan está cerca. No te preocupes, amor, yo me encargo de todo». El tono íntimo del mensaje me hizo sospechar que Valeria no solo engañó, sino que tal vez tuvo una aventura con Martín Salazar. Leonor abrió su maletín, sacó un pequeño dispositivo de grabación y lo conectó al teléfono.
Cuando Valeria llame, instruyó: déjala hablar. No te enojes, no discutas. Haz preguntas simples que se delate sola. Álvaro asintió, pero sus ojos seguían llenos de miedo. En ese momento, el teléfono vibró con el nombre Valeria iluminando la pantalla. Los tres nos quedamos inmóviles. Leonor hizo una señal y susurré: contesta, Álvaro. Haz lo que Leonor y yo decimos. Activó el altavoz con voz temblorosa. Hola, Valeria. Su voz sonó dulce pero tensa. Álvaro, amor, por fin contestas. He estado llamando todo el día. ¿Recuerdas nuestras noches en Cáceres bebiendo jerez y soñando con el futuro? Te necesito ahora. Ese tono falso me hizo apretar los dientes, pero hice una señal para que Álvaro continuara. Valeria, ¿por qué tanta prisa?, preguntó con voz más firme. Hay un problema con la cuenta bancaria. Está congelada. Necesito tu ayuda. Álvaro me miró con ojos llenos de dolor, pero le hice una señal para seguir. ¿Qué cuenta?, preguntó. Un silencio largo. La cuenta en las Canarias, amor, respondió Valeria con voz temblorosa. Martín transfirió el dinero allí, pero el banco dice que hay un problema. Álvaro apretó los puños, su voz quebrándose. La cuenta en Canarias. Dijiste que solo eran 200.000 euros, pero papá dice que tomaste 2 millones. Valeria se detuvo, luego intentó reír. Álvaro iba a explicártelo cuando regresara. Martín pagó más de lo esperado. Quería sorprenderte, comprar una casa más grande como soñábamos. Leonor escribió rápidamente en un papel: pregunta por Martín. Álvaro continuó. ¿Quién es Martín, Valeria? ¿Desde cuándo lo conoces? Valeria titubeó, su voz tornándose defensiva. Es solo un inversor, amor. Lo conocí por un amigo. Pero en su pánico soltó: sabía el valor real de la finca de San Isidro antes de casarme contigo. Martín dijo que valía 15 millones por los pozos de agua. La vendió a una empresa en Panamá por 12 millones y me dio 4 millones. Álvaro se puso de pie gritando: «¡Vendiste a mi familia por dinero!». Su voz resonó llena de dolor y furia, rompiendo la sala. Sentí un nudo en el pecho, no solo por mi corazón, sino por el dolor de Álvaro. Pero mantuve la calma, haciéndole una señal para continuar. Valeria dijo con voz temblorosa pero decidida: «Falsificaste la firma de mi padre, ¿verdad?». Un silencio mortal. «Álvaro, estás malentendiendo», respondió con un tono dulzón falso. «Todo fue legal. ¿Recuerdas cuando planeábamos nuestro futuro? Lo hice por nosotros». Álvaro golpeó la mesa gritando. «Para de mentir», Leonor sonrió levantando el pulgar. Valeria se había delatado. Puse una mano en el hombro de Álvaro susurrando: «Haz que siga hablando». Pero no pude contenerme más. «Valeria», dije con voz resonando por el altavoz, «soy Isidro». Un silencio absoluto. «¡Me engañaste!», gritó ella. Sonreí fríamente. «No, Valeria, tú te engañaste sola. Esta llamada no solo está grabada, sino que está siendo monitoreada por la Guardia Civil. Estás bajo vigilancia en Mallorca por agentes internacionales». Álvaro me miró con los ojos abiertos por el shock. «Papá, ¿hiciste eso?», susurró con voz llena de asombro. En ese momento tenso, comprendí que la verdad, aunque dolorosa, es la llama que ilumina el camino hacia la justicia. Enseñé a Álvaro sobre la tierra, pero olvidé enseñarle a escuchar la voz de la verdad. Esta lección fue dura pero necesaria para vencer a los mentirosos. Debemos atrevernos a escuchar y actuar cuando la verdad habla. Cuando la llamada terminó, Valeria se había enterrado sola y supe que nuestra batalla apenas comenzaba. Con la evidencia en la mano, Leonor y yo estábamos listos para llevar a Valeria y Martín ante la justicia. Pero ¿tendría Álvaro la fuerza para continuar o la verdad lo aplastaría? La respuesta estaba en los próximos pasos y yo estaba listo para guiarlo a través de esta tormenta. La grabación de Valeria fue como una bomba que destrozó todas las ilusiones, pero mi batalla para proteger el legado familiar apenas comenzaba. Mientras Leonor y yo colaborábamos con la Guardia Civil para perseguir a Valeria y Martín Salazar, supe que el enemigo no era solo una esposa traicionera, sino una red criminal peligrosa. Álvaro, mi hijo, estaba en una encrucijada: unirse a mí para corregir sus errores o hundirse en el remordimiento.
Pero cuando una carta amenazante de Martín llegó a mis manos, entendí que debía enfrentar las sombras del pasado. Si alguna vez has luchado por proteger lo que más valoras, sigue leyendo. Esta historia te hará hervir de rabia y te asombrará con los secretos que se revelan. Cuando termines, concapitulo tus pensamientos. ¿Qué harías en mi lugar y desde dónde lees esto? La sala de estar estaba bañada en la luz rojiza de la chimenea, con sombras danzando en las paredes de piedra donde una vieja guitarra española de Elena reposaba en un rincón, sus cuerdas cubiertas de polvo, recordando los días en que ella cantaba coplas de Extremadura. La lluvia caía suavemente afuera, mezclándose con el silbido del viento a través de los campos, creando una atmósfera tensa como antes de una tormenta. Álvaro estaba desplomado en un sillón, levantándose y sentándose inquieto, sus ojos llenos de remordimiento, mirando la fotografía familiar en la chimenea. Yo, Elena, Álvaro y Pablo sonriendo bajo un olivo. Apoyado en mi bastón, sentía un cansancio abrumador con un leve dolor en el pecho. Saqué un frasco de pastillas para el corazón, tomé una para mantener la calma, recordándome que debía ser fuerte por Elena, por el legado que construimos. Leonor Vargas estaba sentada frente a mí, abriendo su maletín de cuero y sacando un nuevo expediente. Valeria fue arrestada en Mallorca, dijo con voz grave pero afilada. La Guardia Civil y Europol están persiguiendo a Martín Salazar en Marbella. Pero Isidro, esto no es solo un fraude personal. Martín está vinculado a una red criminal internacional y la Interpol está involucrada. Álvaro la miró con los ojos abiertos por la sorpresa. Interpol, susurró con las manos temblando mientras se aferraba al sillón. Asentí, pero en mi interior luchaba entre la determinación y el dolor. La semana pasada supe que José, mi amigo cercano y empleado de la finca durante años, había fallecido mientras yo estaba en el hospital. Recordé las noches junto a José frente a la chimenea, compartiendo una botella de Jerez y planeando cómo proteger la finca de San Isidro de competidores. Ahora la soledad me envolvía, pero no dejaría que quebrara mi voluntad. Álvaro, dije con voz firme, debes testificar contra Valeria y Martín. Es la única manera de corregir esto. Me miró con ojos llenos de remordimiento. Lo haré, papá, dijo con voz temblorosa, pero decidida. Pero tengo miedo. Si Martín es un criminal internacional, ¿qué nos pasará? Recordé las veces que casi perdí la vida en el pasado, enfrentando a rivales que intentaron apoderarse de la finca. La edad no ha mermado mi determinación, dije. Y Martín no será el primero al que me enfrente. En ese momento, un sobre liso fue deslizado por debajo de la puerta, cayendo al suelo con un leve susurro. Lo recogí, lo abrí y leí una carta manuscrita. Isidro, detente, o revelaré los secretos de tu familia a todo Cáceres. Cómo Álvaro se arruinó con las apuestas. Sentí la sangre subir a mi cabeza, pero mantuve la calma entregándole la carta a Leonor. Martín está amenazando, dije. No sabe que he sobrevivido a hombres más temibles. Álvaro se puso de pie pálido. Papá, no sigas. Si habla todo el pueblo lo sabrá. No puedo dejar que nuestra familia sea humillada. Lo miré con voz dura. Hijo, la reputación no se compra ni se vende. Prefiero perder el rostro que el legado. Leonor hojeó el expediente sacando un informe de Miguel, un antiguo empleado de la finca que trabajó con José. Isidro Miguel dijo que Valeria intentó sobornarlo para obtener información sobre los contratos de agua, pero él se negó y te lo informó antes de tu cirugía, dijo. Asentí, recordando la breve llamada de Miguel con voz preocupada. Isidro, esa chica no es de fiar. La lealtad de Miguel era un rayo de luz en la oscuridad, pero también un recordatorio de la pérdida de José. Álvaro, dije, poniendo una mano en su hombro, tendé una trampa desde el principio. La finca de San Isidro nunca salió de mis manos. La capítulo que Valeria vendió es solo terreno de pastoreo. Los pozos de agua son nuestros. Álvaro me miró con los ojos abiertos. Papá, lo sabías todo. Sonreí fríamente. Me preparé desde que sospeché de Valeria. Y ahora con la grabación derribaremos a ella y a Martín. Leonora asintió añadiendo, Martín no es solo un lavador de dinero. Está conectado a una red criminal internacional y la Interpol lo ha vigilado durante 2 años.
Este caso es más grande de lo que pensábamos. Álvaro se desplomó en la silla con los ojos oscilando entre miedo y determinación. Testificaré, dijo con voz más firme. Quiero recuperar lo que es de nuestra familia. Lo miré viendo un destello del niño que prometió proteger la finca. Pero esta batalla no había terminado y sería más peligrosa de lo que imaginaba. En ese momento tenso, comprendí que la justicia no se trata solo de recuperar lo perdido, sino de atreverse a enfrentar el miedo. Enseñé a Álvaro sobre la tierra, pero olvidé enseñarle a combatir la oscuridad. Esta lección fue dura pero necesaria para proteger a la familia. Debemos estar dispuestos a luchar, ya sea contra seres queridos o criminales. Con la carta de Martín sobre la mesa como un desafío abierto, supe que esta batalla estaba entrando en una fase más feroz. Con el apoyo de Leonor y la nueva determinación de Álvaro, estaba listo para enfrentar a Martín y su red. Pero ¿tendría Álvaro la fuerza para superar el miedo o la verdad lo arrastraría al abismo? La respuesta estaba en los próximos pasos, y yo estaba preparado para guiarlo a través de esta tormenta. Cuando Álvaro estaba frente a mí hojeando documentos con manos temblorosas, vi una chispa de esperanza. No el niño ingenuo que vendió el legado familiar, sino un hombre decidido a redimirse. La batalla legal para recuperar la finca de San Isidro había comenzado, pero cada paso era un recordatorio de lo que se había perdido. Valeria y Martín Salazar no eran solo enemigos, sino una amenaza para toda la familia. Si alguna vez has luchado para corregir los errores de un ser querido, sigue leyendo. Esta historia te romperá el corazón y te asombrará con los secretos que se revelan. Cuando termines con capítulo tus pensamientos, ¿qué harías en mi lugar y desde dónde lees esto? Me senté en mi despacho en casa donde una mesa de roble llena de arañazos de los días en que Elena anotaba cuidadosamente los gastos de la finca me rodeaba. Un cuadro de la finca de San Isidro con sus pozos de agua brillando bajo el sol colgaba en la pared recordándome mi promesa a Elena proteger a la familia a toda costa. El canto de los gorriones afuera fue interrumpido por una llamada de Leonor Vargas con voz grave pero decidida. Isidro, el juicio preliminar está por comenzar. Álvaro debe estar listo. Apoyado en mi bastón sentía un cansancio abrumador con un leve dolor en el pecho. Tomé una pastilla para el corazón recordándome que debía ser fuerte aunque mi salud se debilitaba. En mi interior esperaba que Álvaro madurara a través de este desafío, pero el dolor de su traición aún era una herida abierta. Álvaro estaba frente a la mesa hojeando documentos con manos temblorosas, sus ojos llenos de remordimiento y determinación. «Papá, testificaré», dijo con voz más firme que nunca. «Quiero corregir esto». Asentí, pero en mi interior luchaba entre la fe en él y el miedo a que colapsara. Recordé una noche en que Elena tomó mi mano diciendo: «Isidro, la familia es todo, pero debemos enseñarles a resistir las amenazas externas». Sus palabras eran una advertencia recordándome que luchaba no solo por la finca, sino por el alma de Álvaro. Leonor entró trayendo un nuevo expediente con ojos afilados como cuchillos. «Álvaro, necesitamos más pruebas», dijo. Valeria usó capítulo del dinero de la venta de la finca para pagar deudas a una banda criminal en Barcelona. «Esto pone a tu familia en riesgo de represalias». Álvaro palideció con los ojos llenos de pánico. «Deudas con criminales», susurró aferrándose al borde de la mesa. Ella no me dijo nada. Lo miré con voz grave. «Nunca dice la verdad, Álvaro. Pero tienes la oportunidad de corregirlo». De repente, Pablo, el hermano menor de Álvaro, entró con mirada seria. «Papá, debo decir esto», dijo con voz baja pero firme. «Sospeché de Valeria desde hace tiempo y di información a Leonor antes de tu cirugía». Álvaro se volvió con el rostro enrojecido por la ira. «¿Por qué no me lo dijiste?», gritó. «Soy tu hermano mayor». Pablo negó con la cabeza. Estaba cegado por Valeria, Álvaro. Tenía que proteger a la familia. La tensión en la habitación era como un fuego y sentí un nudo en el pecho, pero mantuve la calma. «Basta», dije con voz dura. «Pablo hizo lo correcto. Ahora es tu turno de probar que mereces esta familia, Álvaro». El juicio preliminar tuvo lugar en el tribunal de Cáceres con un aire opresivo lleno de miradas curiosas. Valeria estaba en el banquillo intentando mantener la calma, pero sus ojos traicionaban su pánico.
Se levantó con voz melosa. Señor juez, solo seguí las órdenes de mi esposo Álvaro. Él fue el cerebro. Álvaro se puso de pie apretando los puños y gritó: «¡Miente! ¡Me engañó para firmar documentos falsos!». Se volvió al juez con voz temblorosa pero decidida. «Tengo pruebas». Reprodujo la grabación de la llamada con la voz de Valeria confesando todo, desde falsificar firmas hasta colaborar con Martín. La sala quedó en silencio. Valeria se desplomó en su silla pálida sabiendo que había perdido. Miré a Álvaro viendo una chispa del hombre que esperaba que se convirtiera. Pero luego Leonor susurró: «Isidro, hay más. Martín está en Marbella, pero no es solo un lavador de dinero. Está vinculado a una red criminal internacional y la Interpol lo ha seguido durante 2 años. Este caso es más grande de lo que pensábamos». Asentí, pero un secreto surgió en mi mente. «Leonor», dije en voz baja, «antes de la cirugía transferí capítulo de los activos a nombre de Pablo. Aunque perdiéramos la finca de San Isidro, la familia tendría un futuro». Álvaro se volvió con los ojos abiertos por la sorpresa. «Papá, hiciste eso. Sonreí no por alegría, sino porque siempre estuve un paso adelante. Hijo, nunca dejaría que nuestra familia colapsara. En ese momento tenso, comprendí que la redención no es solo corregir errores, sino enfrentar el pasado para construir un futuro. Enseñé a Álvaro sobre la tierra, pero olvidé enseñarle a levantarse tras caer. Esta lección fue dura, pero necesaria para sanar una familia. Debemos enfrentar el dolor y actuar por lo que es correcto. Cuando el juicio terminó, Valeria estaba detenida, pero Martín seguía prófugo, y supe que esta batalla no había acabado. Con el apoyo de Leonor, la lealtad de Pablo y la nueva determinación de Álvaro, estaba listo para enfrentar una amenaza mayor. Pero ¿tendría Álvaro la fuerza para superar la prueba final o el miedo lo arrastraría de nuevo? La respuesta estaba en los próximos pasos y yo estaba preparado para guiar a mi familia a través de esta tormenta. Cuando la luz de la justicia finalmente brilló, me senté en mi despacho viendo a mis 2 hijos Álvaro y Pablo leer juntos las palabras de su madre, y supe que la familia se había sanado, aunque a un costo muy alto. Valeria y Martín Salazar fueron arrestados. La finca de San Isidro volvió a mis manos, pero esta victoria no era solo sobre la tierra, era sobre recuperar la fe y el legado espiritual que Elena dejó. Si alguna vez has luchado por salvar lo que más valoras, sigue leyendo. Esta historia te emocionará y te asombrará con el viaje de renacimiento de una familia. Cuando termines con capítulo tus pensamientos, ¿qué harías en mi lugar y desde dónde lees esto? Me senté en mi despacho en casa con la luz de una vela sobre la mesa de roble iluminando las páginas amarillentas de las memorias que había comenzado a escribir, el aroma a tinta y papel viejo mezclado con el del café español. Afuera los gorriones cantaban al amanecer como un saludo tranquilo tras la tormenta. Un cuadro de la finca de San Isidro con sus pozos brillando bajo el sol colgaba en la pared recordándome mi promesa a Elena: proteger a la familia a toda costa. Apoyado en mi bastón, el cansancio aún me pesaba, pero una serenidad se filtraba en mi corazón al ver a Álvaro y Pablo trabajando juntos en la finca, hombro con hombro como en los viejos tiempos. Álvaro entró sosteniendo una carta antigua encontrada en un cajón secreto de Elena. Su caligrafía desvaída temblaba como escrita en sus últimos días. Isidro, cuidado con las tentaciones alrededor de Álvaro. Nuestro hijo tiene un corazón grande, pero es fácil de engañar. Derramé una lágrima dándome cuenta de que Elena tenía razón. Predijo que la ingenuidad de Álvaro lo metería en problemas. Álvaro me miró con ojos llenos de remordimiento. «Papá, lo siento», susurró dejando la carta en la mesa. Pablo, a su lado, con mirada firme pero suave, dijo: «Papá, no decepcionaremos más a mamá». Por primera vez en años vi a mis hijos reunidos. La batalla legal terminó en el tribunal de Cáceres. Valeria, en uniforme de prisión, intentaba mantener la calma, pero su sonrisa forzada no ocultaba la desesperación en sus ojos. En el juicio final se levantó con voz temblorosa. «Señor juez, solo quería ayudar a la familia. Sé cosas sobre la red de Martín, puedo ayudar si me dan clemencia». Me miró intentando manipular Isidro alguna vez. «¿Me viste como una hija, verdad?». Me puse de pie apoyado en mi bastón con voz firme.
La justicia no es perdonar, Valeria. Es proteger lo que es correcto. Álvaro a mi lado apretó mi mano con ojos decididos. Se levantó con voz resonante. Ella me engañó a mi familia. Aquí está la prueba. Reprodujo la grabación con la voz de Valeria confesando todo dejando la sala en silencio. Leonor Vargas a mi lado susurró. Ganamos, Isidro. Valeria y Martín están arrestados. Y la finca de San Isidro es tuya junto con 12 millones de euros de los bienes confiscados de Martín, un apartamento en Marbella, un yate en Ibiza. Pero tenía un último secreto. Leonor, dije en voz baja, doné capítulo de esos bienes para construir una escuela en Mérida en nombre de Elena. Álvaro y Pablo me miraron con los ojos abiertos por la sorpresa. «Papá, hiciste eso», susurró Álvaro. Asentí sonriendo para transformar el dolor en esperanza. El legado de tu madre no es solo la tierra, sino los valores humanos. Un vecino de Cáceres, Antonio, me visitó tras el juicio. Isidro dijo, Valeria intentó sobornarme para falsificar documentos de la tierra, pero me negué. Sabía que protegerías la finca. Sus palabras reforzaron mi fe en la comunidad, en aquellos que estuvieron a mi lado. Decidí retirarme por completo entregando la finca a Álvaro y Pablo. Cada día escribo mis memorias anotando lecciones sobre la confianza y la cautela para que mis nietos no repitan nuestros errores. En ese momento sereno comprendí que la verdadera victoria no es solo recuperar lo perdido, sino encontrar el significado de la familia. Enseñé a Álvaro y Pablo sobre la tierra, pero ahora entendí que el legado es amor y perdón. Esta lección es simple pero profunda para renacer. Debemos transformar el dolor en esperanza. Mientras estaba en mi despacho viendo a Álvaro y Pablo trabajar en los campos, supe que la familia había encontrado la luz tras la oscuridad. La finca de San Isidro no era solo tierra, sino un símbolo de reunión. Pero esta historia no es solo sobre la victoria, es sobre lo que dejamos a los que vienen después. Y mientras escribía las últimas líneas de mis memorias, me pregunté qué legado dejarás a aquellos que amas.